En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar una determinada herramienta llamada psexec para tomar control de forma remota de un Windows. Esto es algo que muchas veces no tenemos tan en cuenta o que no es tan conocido, es decir, al final, cuando estamos hablando de entornos Unix, todo el mundo conoce SSH y cómo de forma muy simple podemos tomar control de un entorno Unix. Pero en el caso de Windows hay mucha gente que no lo conoce y realmente es igual de sencillo. Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacer esto. ¿Vale? Es una forma muy común de conectarse a un entorno Windows y poder ejecutar comandos. Bien, vamos a utilizar las herramientas de las PS Tools, ¿vale? Básicamente es un, es un framework de herramientas que tiene directamente Microsoft. De hecho, podéis descargarlas de forma directa. Os va a descargar todo esto en un punto zip, ¿vale? Lo abrís y no tiene mayor misterio, ¿vale? Entonces, vamos a ver, disculpad, que se me han ido los Windows. Vale, podéis poner aquí PS Tools, vale, Windows. Vale. Realmente os podéis descargar las PS Tools o las. Vale. Realmente no haría falta descargarse todas las PS Tools, que al final son todas estas herramientas, ya que únicamente vamos a utilizar la herramienta PSExec. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo la tengo en el escritorio, en herramientas, PS Tools, vale. Y aquí tenemos todas las herramientas. Bien, en este caso vamos a utilizar PSExec, que como digo, va a utilizar el protocolo, en este caso SMB, ¿vale? El protocolo que corre en el puerto 445 y que tiene compartido este equipo ya que tiene carpetas compartidas, ¿vale? Y es el protocolo que utilizan. Pues bien, este equipo realmente por tener ese puerto abierto, si no está correctamente configurado en cuanto a privilegios, es posible de forma remota conectarse y ejecutar comandos, ¿vale? Vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Sería psexec, la dirección IP, en este caso la 13. Luego tenemos que indicarle el usuario. En caso de estar integrado en dominio, como es el caso de este equipo, ¿vale? Que está integrado en dominio curso, es mejor especificar el nombre completo, que sería WinXP2 Udemy, ¿vale? Y luego el usuario. Luego le indicamos la contraseña y luego el proceso que queremos correr. En este caso un cmd.exe. Pues bien, hacemos esto y voilà. Vale, ya tenemos control del equipo. Vamos a hacer ipconfig y vemos que estamos en el equipo 13. Por lo tanto, ya podríamos hacer lo que quisiéramos en este sistema. Podríamos cambiar usuarios, añadir usuarios, podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿vale? Y realmente una de las funcionalidades más importantes que tiene es poder ejecutar archivos en este equipo de forma remota, ¿vale? ¿Cómo haríamos esto? Pues bien, si le damos a salir y utilizamos psexec, ¿vale? Para que nos muestre las diferentes opciones que tiene. Bien, tenemos por aquí la opción "-t". ¿Vale? La opción "-t" lo que va a hacer es copiar un programa al equipo remoto y ejecutar lo que nosotros quisiéramos, ¿vale? Es decir, vamos a ver luego más adelante la herramienta Mimikatz, ¿vale? Mimikatz nos permite extraer credenciales almacenadas en memoria RAM. Entonces lo que podríamos hacer es, imaginaros, y esto es un escenario muy común, ¿vale? En las intrusiones internas, imaginaos que hemos sacado un usuario que tiene suficientes privilegios como para conectarse por SMB a muchos equipos, ¿vale? Pero no tenemos todavía muchas credenciales. Lo que podríamos es utilizar este usuario IPsexec para subir en todos esos equipos Mimikatz, ejecutarlo y borrarlo, ¿vale? Todo eso en un solo comando. Es decir, si nosotros pusiéramos el "-c", esto va a copiar el fichero al equipo, ¿vale? Y va a ejecutar nuestro Mimikat. Y podríamos enviarnos la respuesta, porque al final todo lo estamos viendo en nuestro equipo, ¿vale? Entonces, esto es algo muy común y es muy potente. Entonces, en los siguientes vídeos, cuando veamos realmente el funcionamiento de Mimikatz, o por lo menos el funcionamiento más simple, veremos también cómo podríamos ejecutar mediante psexec el Mimikatz de forma remota, ¿vale? Que nos permita extraer estas credenciales. En cualquier caso, ya hemos visto cómo podríamos hacerlo de forma directa desde un Windows, ¿vale? Utilizando psexec. Vamos a ver ahora cómo podríamos utilizarlos de Metasploit. Metasploit ya trae un exploit que básicamente es para utilizar el protocolo SMB y utilizar psexec, ¿vale? Si hacemos un show options, vamos a ver que nos pide pues, lo mismo de siempre, rhost, le indicamos el equipo y nos pide, obviamente, usuario y contraseña y también el dominio. Pues bien, vamos a meterle usuario y contraseña
La parte buena que tiene esto, y que veremos en la, digamos, en la parte dentro de este módulo de credenciales, es que existe un ataque llamado pass de hash, donde realmente no necesitamos llegar a conocer el usuario y la contraseña, sino únicamente con el usuario y el hash nos valdría. Es decir, no es necesario romperlo. Pero bueno, lo veremos más adelante, ¿vale? Por ahora quedaros con que estamos haciendo esto con usuario y contraseña. Aunque, como comento, se puede hacer con el hash. Bien, en este caso, la password es soc1234 $, y vamos a hacer un set smb user soc. Vale, vamos a indicarle el dominio para evitar que se líe. winxp2 udemy. Bien, vamos a hacer un show options. Ya tenemos indicado todo, menos el servicio, el display y el name. Perfecto. Entonces ahora hacemos un run. Y esto lo que va a hacer es lanzar el PSExec con las credenciales que le hemos indicado al equipo que le hemos indicado para tomar control de él de forma remota, ¿vale? Aquí tenemos que ya le está mandando y voilà, ya tenemos un Meterpreter. ¿Por qué nos ha subido un Meterpreter? Pues básicamente porque no le hemos definido ningún payload. Y por defecto envía un payload en modo reverso, ¿vale? De hecho, si saliéramos aquí, show option, vamos a ver que ya nos ha definido el payload sin que hayamos dicho nada, ¿vale? En cualquier caso, es un buen payload. Lo que estamos haciendo es, mediante estas credenciales, en vez de tomar control del sistema, tomamos control del sistema y le subimos un Meterpreter para poder tomar control del sistema de forma real. O sea, de forma más práctica, no real, ¿vale? Bien, entonces si hacemos el exploit, ya hemos visto que se conecta, le sube el Meterpreter, si hacemos un sysinfo, ya tenemos control del equipo, ¿vale? Por lo tanto, este PSExec es tremendamente potente, es decir, igual que conocemos SSH para Unix, pues mediante PSExec y el protocolo SMB sería una de las formas que tenemos de tomar control de un sistema Windows de forma remota, ¿vale? Existen otras formas como con VMIC, etcétera, que veremos más adelante. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Si tenéis cualquier duda, escribidme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.